Hoy vamos a hablar de un tema y una herramienta fundamental en cualquier conversación: las preguntas, ¿no? Entonces, claramente hay preguntas y preguntas, ¿no? Y mientras algunas preguntas suenan muy aburridas y no proporcionan mucha información nueva, pues algunas preguntas van mucho más allá, ¿no? Y esas preguntas que van mucho más allá en el coaching se llaman las preguntas poderosas, ¿no? Y ahora vemos primero qué son las preguntas poderosas y por qué son poderosas. Pues las preguntas poderosas son esas preguntas que invitan a la reflexión, ¿no? Que no se pueden responder fácilmente con un sí o un no, sino son preguntas que nos ayudan a explorar ideas, sentimientos, emociones, etc. Y nos facilitan explorar todo esto en un campo mucho más amplio. Y esas preguntas son seriamente esas preguntas que abren esas puertas y que te estimulan a pensar y ofrecer un tipo de comunicación mucho más profunda, ¿no? Te doy un ejemplo muy simple para que lo puedas entender fácilmente. En vez de preguntarte que si tienes una buena relación con tu madre, a la que puedes decir o sí o no, te puedo preguntar, por ejemplo, ¿en qué se basa la relación con tu madre? Y ahí rápidamente ves que a lo mejor tienes que pensar en algunos valores, experiencias, etc. ¿Y por qué son importantes esas preguntas? Pues porque primero, como hemos visto, muestra interés, ¿no? Al preguntar a la otra persona muestras el interés y también de una forma estás mucho más atenta porque te interesa lo que dice la otra persona. Segundo, nos puede ayudar a entender mejor la perspectiva de la otra persona, ¿no? Ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Entender cómo está pensando y qué está sintiendo esa persona. Y tercero, como ya he dicho de antes, que se pueden revelar muchas informaciones valiosas de una forma que aprendemos algo nuevo de la otra persona, ¿no? Aprendemos algo porque le estamos preguntando y obtenemos muchas informaciones que es muy bien para mí como persona que pregunta, pero también para la otra persona. Y ahí rápidamente tocamos el tema, ¿qué son las características?, ¿no? Primero hemos dicho ya que son preguntas abiertas, ¿no? Entonces, respuestas sí o no no son válidas, ¿no? Tienen que ser preguntas que invitan a la otra persona a compartir algo de sí mismo, de comunicar algo de sí mismo. Punto número 2, son muy claras y concisas. No son preguntas muy largas, donde ya uno pierde el sentido del inicio y el fin, sino son clara, abierta y directa. Y tercero, invitan a la reflexión, ¿no? Invitan a que la otra persona indague un poco más sobre sí mismo, sobre cómo se siente, qué emoción está ocurriendo, y para poder transmitirlo, pues tenerlo bastante claro primero. Y número 4, las preguntas poderosas siempre están orientadas hacia el futuro, no van hacia atrás, sino siempre miran e intentan de que la persona, de una cierta forma, se va hacia el futuro y no va atrás. Y entonces las preguntas, que son una parte muy esencial y fundamental de la comunicación, ¿cómo están conectados con la empatía y la escucha activa? Que también son conceptos muy importantes en la comunicación. Pues para entender un poco cómo están conectados, es importante saber que las preguntas no solamente dependen de cómo lo estamos poniendo, cómo estamos formulando, sino también cómo escuchamos, ¿no?, a las respuestas y cómo respondemos a la otra persona. Entonces, la escucha activa es crucial y importantísimo, porque así no solamente estamos escuchando y oyendo las palabras, sino también ponemos en contexto qué dice la otra persona, ¿no? Qué emociones están ahí, cómo se siente la persona. Y con esa recogida de la escucha activa, también tenemos la parte de la empatía, ¿no? Cuando hacemos esas preguntas poderosas, entendemos mucho mejor a la otra persona. No solamente estamos interesados en lo que dice la otra persona, sino entendemos su concepto, su manera de pensar. Y ya que todos nosotros pensamos de una forma diferente, en una estructura diferente,
nos es mucho más fácil ponernos en el sitio y en el lugar de la otra persona. Y en fin, pues esas preguntas, que son una parte y herramienta fundamental, es que todos tenemos la posibilidad de desarrollarlo. Es una habilidad que se puede practicar, es una habilidad que se puede, con la experiencia, mejorar y afilar. Y verás, si en algún momento tienes la posibilidad y ganas de practicarlo en algunas conversaciones, que salen a la luz mucho más informaciones interesantes y mucho más amplitud en cómo hablas con las otras personas, y verás también que de una forma se da una conexión mucho más bonita que con algunas preguntas que son mucho más cerradas, que son preguntas mecánicas, etc. Así que te animo a practicar preguntas poderosas y preguntas abiertas, y nos vemos en el próximo vídeo.